el tema número 52. El tema de la predicación de esta tarde se llama El reinado milenial de Jesucristo, tercera parte. Y en esa tercera parte vamos a hablar de condiciones de vida. Condiciones de vida. Vamos a recapitular en un minuto. En la primera parte hablamos de la necesidad del reino, de cómo este mundo necesita experimentar un reino justo, ¿sí? Misericordioso, pleno, y eso puede hacerlo únicamente a través de la persona de Jesucristo. Dos, hablamos de la persona de Cristo y dijimos que así como Jesús o Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia, así en el milenio Jesucristo será el personaje central, será reconocido en todos sus atributos, no solamente humanos, específicamente como Dios, como Salvador. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a entrar ahora a las condiciones de vida. ¿Cómo serán las cuestiones sociales, políticas, espirituales, físicas en el milenio? ¿Habrá alguna diferencia, algún cambio? Sí. Quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, que el milenio será una época única en la historia humana. El milenio será una época única en la historia humana. Allí, hermanos, los seres humanos y la tierra misma van a experimentar cambios radicales, absolutamente diferentes, cual el hombre nunca ha visto jamás. De manera que vamos a poder dividir, o vamos a dividir el tema de hoy, hermanos, en tres grandes áreas. Primero que nada, quiero hablar acerca de las condiciones físicas. Bien, quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Y cuando me refiero a las condiciones físicas, quiero hablar en la cuestión de cómo será la tierra, cómo va a ser el clima, qué cambios quizás va a haber, hermanos, en el mundo en el que nosotros vivimos. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 21 y 22. Y quizás ustedes me dirán, hermano Germán, este pasaje no es un pasaje escatológico, no habla del milenio. No, yo nunca lo había relacionado con yo nunca lo había pensado que tenía relación alguna. Bueno, quiero que veamos nosotros que sí lo tiene. Dice Romanos capítulo 8, ya han hecho una oración, dice la palabra de Dios así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que Dios, hermanos, creó el mundo y de hecho toda la creación. Cuando se habla de la creación, se habla del mundo, se habla del espacio infinito, se habla de los planetas, se habla de todo el universo en sí. Todo este universo, hermanos, el ser humano, la tierra misma, todo lo que hay en la creación fue hecho por Dios, fue creado por Dios, hermanos, con el propósito de que el hombre conociera su poder, su gloria, su magnificencia. Dios quería, hermanos, que toda su creación, en el momento en el que el ser humano la viera, no solamente la apreciara, sino que la cuidara, la disfrutara. Se diera cuenta que toda esa maravilla que Él hizo, el sol, la luna, las estrellas, la inclinación terrestre, el movimiento, hermanos, en su propio eje, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, la inercia y todo lo que pasa, hermanos, en la tierra, en el universo, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, la mañana, la tarde, la noche, y cada una de esas cosas mostraran, hermanos, cuán grande es Dios. Amén. Su poder, su gloria, su magnificencia. Lamentablemente, hermanos, el ser humano caído, lejos de cuidar esa creación de Dios, la ha venido destruyendo a través de la historia. Hoy en día, la contaminación, los gases, las bombas, ¿verdad? Todos esos experimentos que hacen países, por ejemplo, quizás como Irán, y esos países que están en una carrera armamentista que no tienen ningún problema en explotar bombas de X número de kilotones en el mar, en donde uno dice aparentemente no pasa nada. ¿Tú sabes cuántas especies marinas son destruidas en el fondo del mar? ¿Sabes cuánto se daña, hermanos, la capa de ozono? ¿Sabes
cuántos cambios drásticos ha habido, hermanos, en las especies animales a través de la historia, hermanos, humana, en la que el hombre le ha causado daño a las plantas, a los seres vivos, el ser humano mismo. De tal manera que la creación, hermanos, de Dios hoy está siendo destruida, está siendo lastimada, está siendo destrozada por el ser humano. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo escribe, hermanos, su epístola, metafóricamente hablando, porque evidentemente la creación no puede gemir, dice que la creación gime. Y esa palabra, hermanos, griega gemir, da la idea no de gemir de un individuo. No es lo mismo que yo diga que mi hermano Jaciel, que está a mi izquierda, está gimiendo de dolor, a que yo diga que todos nosotros nos unimos con él y gemimos en conjunto. ¿Sí me explicó? ¿Cómo se escucha el gemir de una persona y cómo se escucharía el gemir de los 90, 100 que estamos aquí? 80, no lo sé. ¿Cómo se escucharía? Bueno, ¿sí me explicó? Así que lo que Pablo dice es que la creación, es como si la creación, todo lo que Dios hizo, está unido y a través del tiempo está diciendo ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo va a continuar esto? ¿Hasta cuándo el ser humano, que lejos de aprovechar y disfrutar y cuidar, está acabando con todo esto? Por eso es que la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y establezca su reino milenial, habrá un cambio. Decía yo, es un momento radical, tan impresionante, que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él lo describió con una sola palabra a sus discípulos. Y quiero que vayan conmigo, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 28. El cambio que habrá en la tierra, hermanos, durante el milenio será tan radical, las condiciones físicas, ambientales serán tan radicales, que cuando Jesucristo estaba en la tierra describió ese cambio con una sola palabra. Una palabra, hermanos, que tiene una implicación muy grande, muy impresionante. Y que nosotros, hermanos, por eso, en este punto número 1, vamos a hablar de esas condiciones físicas. Mateo 19, 28. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice Jesús: de cierto os digo que la regeneración. Y la palabra griega, hermano, regeneración, es un término, es un sustantivo griego, paligenesia, que da la idea, ¿verdad?, o que describe una creación de manera completa y absoluta. Lo que está diciendo Jesucristo es que cuando el Hijo del Hombre venga, este mundo va a ser literalmente transformado, renovado, recreado completamente. ¿Sí nos damos cuenta? Va a ser compuesto completamente. De tal manera, hermanos, que el ser humano va a poder disfrutar y va a poder ver y va a poder conocer, hermanos, el poder de Dios. Paligenesia es un término, hermanos, que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, únicamente se utiliza 2 veces. Únicamente se utiliza 2 veces en la Biblia. Y la primera la acabamos de leer en el Evangelio de Mateo. La segunda, hermanos, se utiliza también por el apóstol, en este caso por el apóstol Pablo. Vayan conmigo al libro de Tito, la epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5, y quiero que veamos en qué o a qué, cómo se usa este término, hermanos, regeneración. ¿De qué habla? Regeneración es un término que proviene del sustantivo femenino griego paligenesia, que significa nuevo nacimiento. Así que para comprender el impacto de ese término, hermanos, leamos Tito 3:5, lo voy a leer en voz alta. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquellos hermanos que tienen tiempo en la iglesia saben que la salvación del ser humano es la acción de Dios en la cual Él nos renueva completa y absolutamente. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio, o debiera haber un cambio radical, porque Dios quiere hacer en nosotros, sí, personas tan distintas,
tan diferentes que tal pareciera que hemos vuelto a nacer y que espiritualmente hemos nacido de nuevo. Es un cambio absoluto, completo, de tal manera que la tierra va a ser regenerada completamente, cambiada completamente. Es como si volviera a ser creada. Digamos entonces, punto número 1. Entre otras cosas, hermanos, el milenio traerá, 1, cambios radicales en el medio ambiente. Cambios radicales en el medio ambiente. Vamos a ver por Isaías 30. Vamos a ver muchísimos versos. Si usted no los encuentra con facilidad, entonces escúchelo, porque no me puedo esperar tanto tiempo, hermanos, como en clases. Dice Isaías 30, 23 y 24. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera. Es decir, que la tierra que se cultiva no se va a quedar seca. Cuando siembres la tierra, dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Pingüe es un término que significa mucho más abundante. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, es decir, campos de hierba, de pastos. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Se alegrarán el desierto y la soledad, el hierro, es decir, la tierra seca y inhabitada. Se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Escuchen Isaías 35:7, hermanos. Dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de agua, en la morada de chacales en su guarida. En la morada de chacales en su guarida será de cañas y juncos. Y después dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendrá Jehová la herida de su pueblo, dice, curar la llaga que él causó. Hermanos, en el milenio va a haber cambios físicos en la tierra. Los desiertos se van a convertir en tierras fértiles. ¿Sí se dan cuenta? Todas las tierras desérticas, estériles, donde no hay vida, van a tener vida. Van a crecer árboles, van a crecer plantas, va a haber vegetación, va a llover, hermanos, en toda la tierra. El sol va a recuperar su fuerza. Hoy en día la ciencia, hermanos, ha comprobado que el calor del sol ha venido disminuyendo. Incluso hay quien dice, hermanos, que ese astro de luz un día tiene que extinguirse en virtud de la forma en la que viene perdiendo la capacidad. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que en el milenio el Señor va a hacer que el sol alumbre, hermanos, ¿cómo? 7 veces mayor. Ahora uno se preguntaría, ¿qué efecto traerá todo esto, hermanos, en la tierra? ¿Te imaginas, hermano? ¿Cómo será el clima? Un clima completamente distinto, diferente, cálido, adecuado para que el ser humano viva y se desarrolle. Por ponerte solamente un ejemplo, ¿en qué nos beneficia a nosotros, hermanos, la luz del sol? Uno, que se desarrolla la fotosíntesis, es decir, el proceso, hermanos, de las plantas. Da vitaminas al cuerpo. Da vitaminas al cuerpo, hermano Salomón, vitamina D. La vitamina D, hermanos, es una vitamina esencial en la vida del ser humano. Fortalece los huesos, nos ayuda a dormir mejor, da fuerza, hermanos, al cuerpo. Hermanos, el sol tiene un efecto sobre la salud humana, hermanos, impresionante. Nos permite tener mejor calidad de vida, andar más contentos. ¿Se han dado cuenta que en los días nublados andan medio tristes, hermanos? ¿Se han dado cuenta que en épocas invernales, ¿cómo están? No, pues es que estoy en la depre, ¿no? Es en serio, hermanos. Pero en primavera la gente anda radiante y anda viva y se viste de colores y anda pensando cómo arreglar su casa y pintar, porque el sol, hermano, nos ayuda en ese sentido. Ayuda al sueño, ayuda a las plantas, ayuda a los animales. Será una tierra, hermanos, en la que habrá un clima extraordinario. Hermanos, no hay verificación de coches, ¿verdad? Que estamos preocupados porque los niveles de contaminación están muy elevados. No, hermanos, será algo realmente extraordinario. Habrá agua suficiente, alimento suficiente, lluvia suficiente. 2, el milenio, hermanos, también traerá cambios notables en el instinto de los animales. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 8.
¿Quién, hermanos, se atrevería el día de hoy a tener como mascota y dársela a su bebé una serpiente? Meter a su hijo en la jaula de un león. Nadie, ¿verdad? Bueno, dice Isaías capítulo 11, 6 al 8, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hermanos, los animales ya no van a ser depredadores. Todos van a ser herbívoros. El ser humano va a poder estar cerca de ellos, jugar con ellos, convivir con ellos. Muy probablemente, hermanos, haya una producción mayor nuevamente de animales, de esas especies que hoy en día se han extinguido. Hay una regeneración. El Señor dice: voy a crear de nuevo todo esto, y en ese tiempo ustedes van a poder disfrutar. ¿Se imaginan ustedes un tiempo de estos, hermanos? Maravilloso, impresionante, ¿no creen ustedes? ¿Quién no ha tenido la oportunidad, o aquellos más bien que han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Ávila, Safari, a Puebla, o al zoológico que está aquí rumbo a las pirámides, donde los hermanos, todos los animales? ¿Podrían evitar eso, por favor? Bueno, es que habemos algunos que somos peligrosos, ¿verdad? Me funcionó el inconsciente, hermanos. Fíjense qué tan impresionante será el cambio, que hasta vamos a hablar con los hermanos, ¿no? Hermanos, perdón, ¿verdad? Volviendo a la normalidad, uno ve los animales y uno se queda impresionante, ¿no es cierto? Se queda impresionado, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y a quién no le gustaría acariciar al león o al tigre? Pero no dice, evidentemente no lo voy a hacer, porque me voy a exponer al peligro. Pero en ese tiempo, hermanos, podemos convivir con la creación de Dios. ¿Tú te imaginas a Adán y Eva en el huerto del Edén, caminando entre los animales, recostándose entre ellos, jugando con ellos, teniéndolos como mascota allá a un lado? Ha de ser algo extraordinario, hermanos, maravilloso. En aquel tiempo esas condiciones van a volver. 3 cambios notables en la duración de la vida humana. Isaías 65, 20 al 23. ¿Quién no ha deseado vivir 100 años? Ay, Señor, si tan solo me dieras 20 años, ¿no? Ya tenemos 80 y llegas a los 100. Señor, si me dieras 10 años más, llegamos a 110. Y si me dieras otros 5, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ver a los hijos crecer, queremos ver a los nietos. ¿Quién no construye una casa y quiere, hermanos, vivir para disfrutarla? ¿O no? Todos queremos tener una vida larga, hermosa. Y cuando vemos en la Biblia, en Génesis, y vivió Matusalén 960 y tantos años, pues, ¿te imaginas? Hermanos, ¿por qué en aquel tiempo los seres humanos vivían tanto? Porque las condiciones físicas, climatológicas de aquel tiempo eran muy distintas ahora. Eran muy diferentes. Por eso en aquel tiempo también el ser humano podía tener una vida tan larga, porque las condiciones, hermanos, físicas que había en la tierra también lo permitían, o no lo permiten, hermanos. Pero dice la Biblia en Isaías 65, 20 al 23, no habrá más allí niño que muera de pocos días. ¿Sí nos damos cuenta? Ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni andarán a la luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. La gente va a poder vivir 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 años. Quizás haya alguien que viva a los 1000, no lo sé. Y podrá ver a sus descendientes. Podrá conocer, hermanos, cosas maravillosas que hoy no conoce.
Hoy los seres humanos trabajamos, hermanos, 35 años a partir de los 18 para jubilarnos, ¿verdad? A veces entre los 65 y 70 años, y decimos, bueno, ya me voy a jubilar, y esto que voy a decir, hermanos, créanme que lo digo con mucho respeto, ¿no? Ya no voy a jubilar, ya voy a disfrutar, pero resulta que ya nuestro cuerpo ya estamos todos viejitos, todos acabados, todos llenos de enfermedades, y la jubilación a veces únicamente sirve para pagar nuestros medicamentos, ¿verdad? Para bien vivir, o a veces hasta para mal morir. Y terminamos no disfrutando lo que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, la gente va a poder disfrutar y gozar de eso que es maravilloso. Dos, condiciones políticas. No solamente políticas, sino también sociales. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 13, e Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 3. Habrá algunos cambios políticos y algunos cambios sociales, por supuesto que sí. Dice el primer pasaje, segundo libro de Samuel 7, del 11 al 13. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará caso. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, acuérdense que ya hablamos de esto, se habla de Jesucristo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hablando proféticamente acerca del reinado de Jesucristo. Así que el primer cambio político que va a haber, hermanos, es que será una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Una teocracia es el gobierno ejercido por Dios. Teos proviene de Dios. Así que Dios, a través de la persona de Jesucristo, va a ser el rey de todo el mundo. Él va a ser el rey de todo el mundo. Él va a gobernar, hermanos, al ser humano. Dice Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte. Y en la Biblia el término monte habla de gobierno, habla de autoridad, habla de reino. De la casa de Jehová como cabeza de los montes o como cabeza de los reinos. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El ser humano, hermanos, estará tan satisfecho de esta teocracia, de este gobierno, hermanos, ejercido por Jesucristo y centrado específicamente en Israel, porque allá estará su trono, que dice la palabra de Dios que personas de toda nación querrán ir a conocerle, querrán ir a verle, querrán ir a conocer su palabra, querrán ir a conocer su voluntad. De hecho, hermanos, la voluntad de Dios desde que Él creó al hombre fue gobernar al hombre. Cuando Él creó a Adán y Eva, hermanos, y los puso en el huerto del Edén, les dio la autoridad de señorear, de someter, de sujetar, pero Él iba a gobernar sobre ellos. Por eso, hermanos, es que cuando el pueblo de Israel dice que ya no quiere ser como los demás pueblos, que ellos quieren un rey, ¿qué es lo que dice Dios? Dice, este pueblo no me ha desechado a mí, perdón, no te ha desechado a ti, le dice el profeta, sino que me han desechado a mí. Porque el plan de Dios era que es el pueblo, ¿verdad?, viviera siempre en una teocracia, es decir, que el rey fuese siempre Dios. Por eso, hermanos, es que uno de los propósitos, acuérdense, del milenio es que Dios quiere restaurar su reino. El reino incluso que le fue arrebatado al hombre allá en el huerto del Edén, hermanos, por la serpiente, por Satanás. Dos, hay algo muy interesante. Un cambio político, especialmente en Jerusalén, es que David se levantará para gobernar a su pueblo. Jesucristo será rey sobre todo el mundo, pero particularmente sobre Jerusalén, David se va a levantar para gobernarlo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 34, 23 y 24, y 37, 24 y 25. Déjame decirles, hermanos, que aquí en este aspecto hay algunas posturas contrarias o algunas opiniones contrarias que las voy a mencionar en un momento respecto a esta profecía. David se levantará para gobernar a su pueblo. ¿Quién fue David, hermanos? ¿Alguien se acuerda? El rey. Fue un rey de Israel. Podríamos decir el primero. Hay alguien que puede considerarse antes, pero que no fue reconocido como tal. Si mal no recuerdo, se llama Abimelech, pero como tal reconocido es David.
no solamente el primer rey entonces, históricamente hablando, sino el mejor rey que tuvo. Y fue a ese rey a quien Jehová el Señor, a quien Dios le prometió, ¿verdad?, que de su descendencia un día saldría uno a través del cual él mantendría su reino para siempre. Pero también hay una promesa para David, hermanos, dada en Ezequiel 34. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Ahora, ¿por qué a David se le llama príncipe y se le llama pastor? Porque bíblicamente hablando, hermanos, el rey, que al final de cuentas fue permitido por Dios que existía en el pueblo, tenía dos responsabilidades. Una, gobernar al pueblo como tal, pero sobre todo ser su pastor, es decir, ser la persona que los guiara en el conocimiento de Jehová. Por eso es que el rey de Israel tenía la obligación de que cuando él era ungido por el sacerdote, él tenía que recibir una copia de la ley, porque él tenía que leerla todos los días y él tenía que preocuparse que su pueblo, ¿verdad?, estuviese leyendo la ley. Por eso es que él tendría que mandar a los levitas a través de todas las provincias para que estuvieran enseñando, y en ese sentido él fungía como pastor, es decir, los estaba conduciendo hacia Jehová y cuidando que ellos no se desviaran del camino de Jehová. Esa es una tarea que hará David cuando sea príncipe, hermanos, sobre su pueblo. Dice también en 37, 24 y 25, mi siervo David, noten, hermanos, que se le llama mi siervo una vez en el 24 del 34, y otra vez en el 37 se le llama dos veces mi siervo. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Cuando David gobierne sobre su pueblo, hermanos, Israel no solamente conocerá a Jehová, sino que el pueblo será obediente, hermanos, a Dios. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Decía yo hace rato, hermanos, que hay algunas opiniones en contra respecto a la interpretación de este versículo que sí me gustaría enseñarles. Hay personas que dicen que tipológicamente David sí es Cristo, y que por lo tanto el David del cual está hablando el profeta Ezequiel no puede ser realmente David, sino que tiene que ser Jesucristo. De hecho, hay muchos autores bíblicos, muchos comentaristas bíblicos, que esa es la única interpretación que dan este verso, y no hablan de otras opiniones distintas o diferentes. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, primero que nada tenemos que seguir una regla, y es la regla del contexto. Es decir, ¿realmente en la Biblia se ha equipado o equiparado alguna vez a Jesucristo con David? ¿O se le ha llamado David? La respuesta es no. El Señor nunca ha sido llamado David en la Biblia. Dos, el título mi siervo David, que 3 veces está referenciado en estas dos lecturas que nosotros acabamos de realizar, es un título que siempre va a referenciar al David histórico, nunca a Jesucristo. Pero hay algo más importante todavía. Vayan conmigo a Ezequiel 45, 22, y que es la razón por la cual ese David es David y no Jesucristo, a quien tipológicamente alguien le llama David. Vamos a ver Ezequiel 45, 22. Hermanos, para aquellos hermanos que no les gusta leer Isaías, Jeremías o Ezequiel, no saben de lo que se han perdido. El libro de Ezequiel, hermanos, es un libro honestamente un poco difícil de comprender. Honestamente, es un libro un poquito complicado, es un poquito difícil. A veces su lectura es un poco pesada incluso, por tanta información que tiene. Pero yo le invito a que un día usted se siente 2 horas en su casa, deje de ver un día una buena película o un buen programa y siéntese 2 horas y lea lo de corrido y va a ver cómo va a poder comprender muchas cosas. Es importante que lea Ezequiel, especialmente del 40 en adelante, porque prácticamente, incluso 38, 39 y del 40 en adelante, es una porción completamente escatológica y especialmente tiene que ver con estos tiempos. ¿Ok? Entonces, dice el 45, 22, aquel día el príncipe, ¿cuál príncipe? Si ustedes ven el contexto, es ese príncipe llamado David, sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por
Hermanos, Jesucristo, que es Dios, ¿tendría necesidad de hacer un sacrificio por el pecado para sí mismo? No, por supuesto que no. Pero este príncipe que va a gobernar Israel y que es llamado David, tendrá que hacerlo. No solamente para su persona, sino también para todo el pueblo. 3. Será una época de paz en todo el mundo. Isaías capítulo 2, versículo 4. Cambios climatológicos que van a influenciar en la calidad de vida de las personas, de tal manera que el ser humano va a poder vivir cientos de años, va a poder disfrutar a sus hijos, va a poder disfrutar a sus cosas en un ambiente, ¿verdad?, completamente diferente. Políticamente, un rey, ¿sí?, que es Jesucristo, que tiene su trono en Jerusalén, un corregente que se dedicará, o un príncipe que gobernará específicamente al pueblo de Israel. Pero en todo el mundo habrá paz. Isaías 2, 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, dice Isaías 2:4. Vamos a ver el 9:7. Vamos a ver el 9:7. Y voy a mencionar algo aquí interesante, hermanos. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, estuve investigando un poquito en la historia de la humanidad, si ha habido periodos de paz realmente, hermanos, en nuestra tierra. Y depende de la fuente, o depende del recurso que usted utilice, se va a encontrar diferentes opiniones. Hay quien dice que a través de la historia humana realmente nunca ha habido periodos de paz absoluta. Ha habido periodos de paz focalizada, es decir, en ciertas áreas del mundo. De tal manera que puede haber paz, como la hay, por ejemplo, paz en México ahorita, ¿sí? Pero sabemos que en algún país del Medio Oriente, o quizás en algún país africano, en este momento hay un golpe de Estado, o hay guerra, o hay algo de esta naturaleza. De tal manera que la mayoría de fuentes que estuve investigando, hermanos, concuerdan en decir que realmente desde que el ser humano existe prácticamente hasta ahora, paz en el estricto sentido y sobre todo absoluto de la palabra no ha existido jamás. Que ha habido ocasiones en las que en la humanidad la guerra ha menguado, pero que ha habido pequeñas guerrillas o pequeños brotes de violencia, pero que paz como tal, la humanidad hasta ahora no sabe lo que es eso realmente en todo el estricto sentido de la palabra. Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, hermanos, dice la palabra de Dios que tan habrá paz que no tendrá límite, que el mundo y los países no tendrán necesidad de invertir más en armamento, que incluso aquello que invertían en espadas, en aquel entonces espadas, hoy diríamos cualquier clase de armamento, lo invertirán mejor, dice, ¿en qué? En alimentos, en instrumentos para alimentos, hermanos, que finalmente es lo que sostiene al ser humano. Y eso debe de ser algo maravilloso, hermanos. Imaginen ustedes, no solamente una larga vida, no solamente disfrutar, no solamente comida, sino que tú puedes estar tranquilo en tu casa, ir a cualquier parte del mundo, sin el temor de que te van a secuestrar, de que va a caer una bomba, de que va a haber un misil, o que en cualquier momento va a ser una situación cualquiera que tú te quieras imaginar en este momento. Paz completa en el mundo. 4. También será un gobierno férreo. Creo que ahí me equivoqué, pero justo. Me costó un poquito poner el título del punto 4, hermanos. Lo cambié en varias ocasiones hasta que atiné a dar este nombre, y a pesar de eso espero que se pueda comprender. ¿Por qué hablamos de un gobierno férreo? ¿Qué es un gobierno férreo, hermanos? Firme, duro, fuerte, determinado. ¿Sí me explicó? Hay gobiernos que son férreos, pero que son injustos, que más bien son autoritarios.
que más bien son tiranos, hermano Esteban. No, el gobierno de Jesucristo será un gobierno férreo, pero justo, en todo el sentido de la palabra. El Señor no permitirá, hermanos, ninguna rebelión. Él aplicará la justicia de manera inmediata. Hermanos, incluso por tiempo, recorté un poquito mi predicación, pero en este tiempo, cuando hablemos de la cuestión espiritual, el Señor va a responder las oraciones inmediatas. Dice la palabra de Dios en Isaías 11:5. Isaías 11:5 y después el Salmo 2, del 9 al 12, por favor. Perdón. No, sí, perdón. Isaías 11:5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos. Es decir, lo que le va a caracterizar, lo que vas a poder ver en él. Lo primero que tú vas a poder ver, o que la gente en este tiempo va a poder ver, es la justicia de Cristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Salmos 2, del 9 al 12. Los quebrantarás con vara de hierro. Habla de cómo ese niño que vendría a nacer un día llegaría a ser rey y cómo ejercería ese reinado. Y ese reinado va a ser como, hermanos, con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hoy en día, hermanos, hay gobiernos ejercidos por hombres, ¿verdad?, que son más manipulables, que son cobardes, que no tienen la capacidad de establecer leyes, ni mucho menos de ejecutarlas. Eso no pasará con Jesucristo, hermanos. Y además, decía hace rato, Él actuará con justicia. 3. Vamos a hablar de las condiciones espirituales. 3 condiciones espirituales. Punto número 1. Todo el mundo conocerá a Jesucristo. Dice Isaías capítulo 11, versículo 9. ¿Pero en qué sentido? Bueno, dice Isaías 11:9. Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y no solamente conocerá a Jesucristo como persona, sino que se volcará en adoración a Jesucristo. No necesariamente todos con un corazón sincero, pero todo el mundo, hermanos, se volcará hacia Jesucristo en adoración porque lo conocerá. Quiero que escuches esto, hermano. La vida espiritual en el reino milenario será una experiencia maravillosa, diferente a la vida de cualquier época anterior, hermanos, que nosotros hayamos conocido. Incluso para los que somos salvos el día de hoy, debido a la presencia del gran Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Vivir a diario, hermanos, sabiendo que Jesucristo mismo está en la tierra, tendrá enormes efectos en la vida de los creyentes de aquel tiempo. Habrá obediencia plena, absoluta. No habrá problemas con la obediencia, como hoy en día, que hablaba yo en la escuela dominical y decía que para crecer espiritualmente debemos de obedecer, hermanos, sin cuestionar. En aquel entonces, hermanos, los redimidos del Señor obedecerán, hermanos, su palabra. El conocimiento y la adoración a Cristo serán universales, sin traba alguna. No habrá persecución, no habrá reuniones secretas, no habrá asambleas extraordinarias, subterráneas, no habrá censuras. Habrá una completa libertad, porque el único, hermano, sujeto de la adoración será el Señor. No será necesario el evangelismo, porque todos le conocerán. El milenio será una época de enorme conciencia espiritual. Todas las personas tendrán sensibilidad, hermanos, a la palabra, a la ley de Dios, tanto para el cristiano como para el propio pueblo de Israel, como para su propio pueblo restaurado. Por eso es que hay una promesa. Escúchala, la voy a leer, Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. 2. El Espíritu Santo habitará en los creyentes. Dice Ezequiel 36, 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, obediencia, y guardaréis mis preceptos, obediencia, y los pongáis por obra, obediencia, dice Ezequiel 36, 27. Pero ¿de qué manera, hermanos, habitará el Espíritu Santo en los creyentes durante el milenio? De una manera plena y absoluta. Porque dice Isaías 44, 3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y otro hoy en día respecto al Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y otro el día de hoy respecto a la habitación del Espíritu Santo? Bueno, habita en todos nosotros. ¿En eso estamos de acuerdo? Una vez que hemos recibido a Cristo, habita en nosotros. Entonces allí no hay diferencia. A partir de allí, entonces, ¿cuál es la diferencia? La manera en que debemos trabajar dentro de ti. La llenura que cada uno tiene de Él. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es la que dice: sí, Señor. El que hace su voluntad, el que se entrega, el que le sirve, el que lo ama, el que lo adora, el que mira siempre hacia adelante, el que da gloria al Señor, el que lo ama, el que lo adora, el que se conforta en él. Hace rato yo no me quise meter el pie solo en la escuela dominical porque ocupaba yo un término, reconozco equivocadamente respecto al consuelo, porque yo decía que un creyente no necesita estar siendo consolado toda la vida. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La realidad es que es así. Porque un creyente no es que no se entristezca, se entristece en el momento en el que recibe una mala noticia, en el momento en el que le ocurre una tragedia, en el momento en el que algo le pasa. Pero a partir de ese momento se levanta, se sacude y dice: Señor, pero tú estás conmigo como poderoso gigante, pero yo soy tu hijo y yo te voy a amar, y la tristeza no me va a tomar. Y por eso decía yo en la clase: no necesitaríamos consuelo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, pero en virtud de que no estamos llenos de Él, es que sí lo tenemos que necesitar casi siempre. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y en ese entonces, dice el Señor: voy a derramar mi espíritu sobre las personas. ¿Por qué? ¿Satanás no estará? ¿Se acuerdan? ¿No estará? Ellos tendrán la libertad de adorar, tendrán la libertad de servir. Ahora, ¿por qué los llena de su Espíritu Santo, hermanos? Porque quieres que te diga una cosa, hermano: cuando tú recibiste a Cristo y yo, fuimos llenos del Espíritu Santo. Nadie de los que está aquí puede decir: es que yo no sé lo que es ser lleno del Espíritu Santo. No, hermano, tú sabes lo que es estar lleno, porque cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él nos llenó de su presencia. Pero era tu responsabilidad y la mía mantenernos así. Y para mantenernos así teníamos que estar en comunión con el Señor siempre. ¿Sí nos damos cuenta? Él ya lo hizo con nosotros también, y lo quiere hacer todavía hoy con nosotros. Depende de ti y de mí. Y entonces todos llenos del Espíritu Santo, hermanos, en el milenio, ¿cómo te imaginas que será la adoración en ese tiempo? Me gustó cómo entonaron hoy esos himnos, hermanos, a capela, porque cuando cantamos a capela como que nos obliga a cantar. ¿Sí se dieron cuenta? Y se escuchó muy bonito. Ahora, no es que no nos gustaría volvernos a ir o escuchar con los instrumentos, pero, hermanos, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cantamos, adoramos, nos postramos ante el Señor y no nos importa nada. Por eso dice su palabra en el libro de los Salmos. Dice: yo no voy a temer aunque la tierra se esté acabando, aunque los montes se avienten al mar. Dice el salmista: yo voy a confiar, no voy a temer. 3. Jesucristo reconstruirá el templo. Y le puse entre paréntesis ver el tema 27. Aquellos que toman notas, ya enseñé yo en algún momento que históricamente el pueblo de Israel tendrá 4 templos. 3 ya fueron construidos y derribados, ¿sí? Y que un cuarto, 2
Un tercero será reconstruido por el anticristo, donde se sentará, pero será destruido, y un cuarto que va a ser levantado por Jesucristo. Vamos a aprender algo hoy interesante. Por eso es que es importante que lo hablemos en cuanto a lo espiritual. Dice Ezequiel, hermanos, por favor, 37, 26 al 28. Casi estoy por terminar. Estoy yendo un poquito rápido porque entiendo que pues siempre el calor y es un poquito cansado estar sentados tanto tiempo, hermanos. Pero vayan a la Biblia, Ezequiel capítulo 37, versículos 26 al 28. Dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, es decir, para siempre será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Voy a hacer un paréntesis. Tienen ustedes que tener mucho cuidado cuando hablamos del milenio, especialmente aquellos hermanos que vinieron en el primer mensaje. Yo hablaba de los amilenaristas, es decir, de los que no creen en el milenio, porque las palabras que se refieren a eso siempre hablan de algo eterno. Y es que recuerden, el milenio es el preludio a la eternidad. El Señor establece un reino milenial en la tierra, termina para continuar ese reinado por toda la eternidad. Por eso es que el Señor siempre habla de para siempre, para siempre, para siempre. ¿Sí me explico? Aunque tenemos que entender en el contexto la aplicación de ese pasaje. Me regreso, entonces dice: voy a poner mi santuario. 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hermanos, esto es maravilloso, porque el hecho de que Jesucristo, que es Dios, coloque sus pies, hermanos, en el monte de los olivos, levante el templo, y más adelante, como vamos a ver, esté allí su trono, eso va a hacer que la tierra de Israel sea santa. ¿Por qué? Porque la presencia misma de Jehová, que es Dios, o de Dios que es Cristo, o de Cristo que es Dios, estará allí santificando a la tierra. ¿Así nos damos cuenta? La apartará y será de manera especial. Ahora bien, dice el libro de Ezequiel, hermanos, nos enseña que este templo va a ser un poco diferente a los templos anteriores. ¿En qué sentido? Bueno, primero que nada va a ser un templo mucho más grande que el original, mucho más grande. Y no va a estar específicamente en Jerusalén como está el día de hoy el templo. ¿Ok? No va a estar ubicado donde está el día de hoy, sino de acuerdo al libro de Ezequiel, va a estar en un monte muy alto en medio de lo que Ezequiel llama porción santa reservada para Jehová. Porque cuando Jesucristo venga, hermanos, por segunda vez y establezca su reino milenial, Él va a designar una porción de cientos de kilómetros, hermanos, en toda la tierra de Palestina, y se le llama porción dedicada a Jehová, porque ahí en medio de ello y en la punta de un monte va a construir el templo, y alrededor van a vivir, hermanos, los sacerdotes y aquellos que van a fungir, hermanos, en la adoración, que van a servir en la adoración. Es en medio de esa porción que se llama santa, porque está el santo, que es Jesucristo. Él va a construir el templo. Y dice Ezequiel 48:9: la porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Y leo 37, 27 y 28. Ahí están los pasajes, hermanos, para que ustedes, si no alcanzan a leerlos en su Biblia. Dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos. Ahora, ¿por qué es importante que se levante el templo? Aunque ya lo leyeron ustedes allí, quiero referenciar algunas cosas interesantes. Inciso A: porque Jesucristo allí va a tener su trono. A ver, hermanos, apelo a su buena memoria. Cuando el anticristo se levanta para gobernar, él quiere llegar al templo, ¿se acuerdan? Y llega, ¿y qué es lo primero que hace? Entra al lugar santísimo y establece allí su trono, porque sabe que el templo es, simbólicamente hablando, un lugar muy importante. Él representa, y él a sí mismo se representa como el Dios que puede gobernar cualquier cosa que evidentemente no más. El Señor no va a usar ese lugar que ya fue profanado, sino que levantará uno más majestuoso, más grande, más hermoso, donde pueda descansar su gloria, Jesucristo.
Por eso Ezequiel 43 dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Inciso B, allí se ofrecerán sacrificios. Dice Ezequiel 43, 18, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. Ruego por favor su atención, hermanos. En el milenio se va a restaurar, ¿cómo puedo referenciarlo? Una parte del sistema de sacrificios, porque no todos los sacrificios. Se va a celebrar de nuevo, por ejemplo, la Pascua, se va a celebrar de nuevo la fiesta de los tabernáculos, que son dos celebraciones muy importantes, pero no se celebrará el día de la expiación, porque la expiación ya fue hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué intención tienen estos sacrificios? Bueno, para entender los sacrificios tenemos que entender primero el propósito del templo y el propósito del milenio, que aunque ya lo expliqué en el pasado, bueno, quiero recordarlo ahora. Uno de los propósitos primordiales del milenio es el cumplimiento de las promesas a una nación en particular, a Israel. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, esta cuestión de la renovación de los sacrificios tiene que ver con Israel. Porque Israel, hermanos, que hasta ahora no han creído en Jesucristo como su Mesías y que creerán en los tiempos de persecución, y entonces será llena de conocimiento del Señor en aquel tiempo también en todo el pueblo, ellos van a conmemorar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hacemos nosotros cuando tomamos la cena del Señor, hermanos? Conmemoramos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Que fue quebrado o que fue partido y que fue derramada en la cruz del Calvario. Si nos damos cuenta, es un acto que conmemora, y siempre que enseñamos esa doctrina a los nuevos creyentes, les insistimos, nosotros no creemos que, como la Iglesia Católica dice, que el cuerpo se convierte, que el pan se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso no es así. Es algo que conmemora. Los sacrificios van a conmemorar los sacrificios van a conmemorar el sacrificio pleno y absoluto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por el mundo y por supuesto por su pueblo. Por eso es que si ustedes leen con cuidado Ezequiel, se van a dar cuenta que en el templo ya no va a haber arca del propiciatorio, ya no es necesario, y por lo tanto no va a haber propiciatorio. No va a haber velo que divida, y por lo tanto querubines sobre el propiciatorio. De hecho, no habrá muebles. El único mueble que estará será la mesa donde se ponían los panes de la proposición por el simbolismo, porque los panes de la proposición simbolizaban comunión con Dios. Y ese templo permitirá una comunión de todo el mundo. ¿Con quién? Con Dios, que es Cristo. Y entonces también hay algo interesante e importante. En ese templo es importante porque allí oficiarán los hijos de Sadoc, según Ezequiel 43, 18. Y uno se pregunta, bueno, y ahora sí que esos cuates, ¿quiénes son, no? O sea, bueno, déjenme decirles, hermanos, que los sacerdotes que van a servir en el templo no van a ser tomados de toda la tribu de Leví como ocurría en el pasado, en la época de Moisés. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esos sacerdotes se corrompieron el santuario, se fueron tras la idolatría y por lo tanto fueron desechados, hermanos, por Jehová. Y dice la palabra de Dios entonces que Él va a levantar un nuevo sacerdocio que de hecho ya sirvió en la época del rey David y en la época de Salomón, que son los descendientes de Eleazar, hijo de Aarón, hermano de Moisés. ¿Por qué ellos? Porque ellos fueron celosos de la ley de Jehová. Voy a leer Ezequiel 48:11. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, ellos no se corrompieron, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Esto es importante, porque dicen, no, es que los levitas y corruptos, ¿verdad? Y servían por dinero, no todos. Por eso es que
tú nunca debes decir, es que toda la iglesia son unos hipócritas, y es que todos los hermanos, no, hermano, no todos somos iguales. Uno, dos, pero alguien debe de ser salvo, igualdad. Y no solamente tienes que decir, no tienes que decir eso de la iglesia, de nadie, pero aquellos que lo dicen, ten cuidado, porque no es así. Y en este caso Dios dijo, yo sé y conozco a aquellos que se guardaron fieles. Ellos van a tener el privilegio de servir, pero no ante un sumo sacerdote, sino ante la persona misma del Señor Jesucristo. ¿Te imaginas qué honra? ¿Qué honor? Qué maravilloso. Además, hermanos, el templo es importante porque de ahí del templo va a fluir un río. Suena chistoso esto que voy a decir, que va a resucitar al mar muerto, porque le va a dar vida. Por eso se llama muerto, hermanos, porque allí no hay vida. Solamente hay algunos microorganismos que en virtud de la alta salinidad, ¿verdad?, tienen la capacidad de vivir allí, pero aquí no hay vida. Si bien es cierto, sus aguas salinas, ¿verdad?, tienen ciertas funciones, digamos, para la salud humana, en realidad es un mar muerto, porque no tiene vida. Pero del templo de Dios va a surgir un río que va a ir dando vida a través de todo Jerusalén, a través del área desértica, hermanos, de Cabá, y llegará hasta el mar muerto y le dará vida. Quiero que vayan conmigo a este pasaje, sí me gustaría que lo vieran. Ezequiel 47, aunque es del 11 al 12, solamente voy a leer del 7 al 9, porque aparte quiero que leamos Joel también. El milenio, hermanos, las condiciones de vida serán maravillosas, hermanos. Paz, vida, alimentos, salud, tranquilidad, disfrutar, la gloria de Cristo, normas. Será algo maravilloso, será maravilloso. Y debemos de dar gloria al Señor, hermanos, porque Él va a cumplir esa palabra especialmente, hermanos, a su pueblo. Dice Ezequiel 47, aunque la cita referencia del 11 al 12, yo haré únicamente del 7 al 9. Dice, volviendo yo, el 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, dice el profeta, hermanos, Ezequiel. Ese río se va a dividir en dos brazos, en dos cauces. Un cauce desembocará en el mar Mediterráneo y otro en el mar Muerto. Y en su camino, en la esa parte desértica, va a empezar a florecer. Y termino leyéndoles Joel. Escuchen, Joel 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, es decir, van a tener suficiente uva, en este caso, suficiente fruto, y los collados tendrán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. El valle de Sittim está del lado de Moab. Sittim fue el último lugar que pisó el pueblo de Israel antes de conquistar la tierra prometida, y una tierra seca, árida. Bueno, aún de ese lugar se va a acordar el Señor y lo va a volver fértil. Conclusión. Dios, hermanos, tiene un plan maravilloso con el ser humano. Y ese plan maravilloso es que el ser humano goce de su gloria y esté delante de su presencia. Lamentablemente los seres humanos, cuando menos no todos, le han negado y no han creído en él. Pero él tiene muchas promesas, y una de esas es el milenio. Y en el milenio la humanidad conocerá no solamente la deidad de Jesucristo, sino su poder, la justicia. Y vivirá en las mejores condiciones de vida que se pudieran haber pensado jamás. Que Dios bendiga.